Un saludo a cada uno de ustedes. Gracias, muchas gracias. Estamos agradecidos de que ustedes nos sintonicen. Ya un podcast más. De mi parte, estoy muy bien. Gracias a Dios. Ya de vacaciones. Qué bueno, porque yo estoy tapado. No, salida de vacaciones. ¿Usted cómo está, Bien, Pastor Carlos? gracias a Dios, bien, trabajando sí, pero bien, contento y contento de estar otra vez aquí. Se anhelan los podcasts en realidad Sí. y los temas Sí. que se tratan y me parece interesante poder hacer algún granito de contribución a las personas que puedan Se- escuchar se y ver pasa- este programa. Se pasa bien. Usted, mi amigo Cristian. ¿Cómo Bien, está la bien, salud? Bien, gracias a Dios, bien. La Mis dos familia. hijas ahí están, ¿cómo se llama? Saliendo de un resfrío. Y cuando ellas están bien, nos dejan a nosotros terrible resfriados. Entonces después quieren correr, quieren saltar y nosotros todos ahí muriendo en la cama. Pero no, bien, gracias a Dios. Se pasa bien grabando estos podcasts, la verdad, se nos pasa la hora volando. Esperemos que sea también para ustedes un momento especial. Y que no sea mucha la cuestión, que fome la cuestión de podcast. Bueno, nosotros deseamos que ustedes estén bien, que estén muy bien de salud. Y les agradecemos, como les decíamos. Un programa más. En esta oportunidad queremos tratar el tema de los milagros. Los milagros, y de ahí varias preguntas. El programa anterior fue sobre las cosas que se han perdido. Claro, costumbres Y que se han perdido. costumbres que se han vimos también perdido. una línea temporal de las eras, de las épocas. Así de la que lo modernidad. invitamos, le dejamos por acá. Ahí nuestros editores van a poner por acá el programa anterior Claro. para que puedan ir, que tratamos sobre ese tema y abordamos lo que tenía que ver algo de Claro. postmodernismo. Entonces, ¿Sabes qué? Sí, lo que nos faltó en la introducción del podcast pasado, decirle a la gente en dónde nos puede encontrar. sí, toda la razón. Estamos en Retorno 777. Así buscarlo en YouTube. Bueno, ahora están ahí, pero que cuando uno pone simplemente Retorno aparece un montón de temas relacionados con el retorno Claro. del rey. Claro, Así pero que Retorno pero si uno pone 777. en el buscador de YouTube Retorno 777, uno de los primeros, el primer canal creo que aparece con una R así como no sé si ahora puede poner Ahí, enfocar ahí la R Sí. de retorno. El primer. Y ahí le tenemos- hace un clic ahí. Ahí tenemos varios podcasts ya hechos, tenemos algunos devocionales, Claro. también un concierto que se hizo. Explicarle a la gente que también nosotros casi todas las cosas que hacemos afuera o que planeamos hacer va a quedar grabado ahí. Entonces usted entra a ese canal y no solamente va a encontrar los podcasts, va a encontrar, la vez pasada también hicimos el Retorno Fest, que era un festival ahí de música, de rock. Tenemos una salida a la placita con los niños, entonces todo va a quedar grabado ahí, o la Sí. mayoría de las cosas, aparte de los Exactamente. podcasts. Bueno, y el tema que hoy nos convoca, y como por eso lo estaba uniendo con el tema anterior, es los milagros. Entonces, quizás, planteo yo, se me ocurre recién, no lo tenía pauteado, pero quizás también como iglesia, como hijos de Dios, si es que ese relativismo, ese posmodernismo, ese tiempo lineal nos ha llevado desde los discípulos hasta ahora a que haya menos Claro. milagros, por ejemplo, o eso a qué se debe. Entonces, en definitiva, queremos presentarles ese tema, de eso vamos a tratar, así que los dejamos invitados, el tema de los milagros. Así es. vamos a hablar un poco de lo que habíamos tratado de los milagros, pero quiero definir un poco qué significa milagro. Claro. Milagro es detención momentánea de la realidad. La realidad nuestra tiene una causa y un efecto, y siempre mantenemos ahí. Por ejemplo, ninguno de nosotros puede caminar sobre las aguas, porque es una cuestión de peso, es una cuestión de densidad. ¿Me entiendes? O sea, todo un sistema científico que te impide y que lógicamente te dice, tú no puedes caminar Claro. sobre las aguas. Pero si una persona camina sobre las aguas, algo ocurrió. Y eso, digamos, rompe un poco con la ley de los pesos específicos, rompe un poco lo natural de lo que tiene que darse.
Y eso se llama milagro. Y eso es lo que Jesús hizo constantemente en su ministerio. O sea, no solo Jesús, sino también de los 66 libros que la Biblia tiene, ¿cierto? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Varias formas de que Dios detuvo, ¿cierto? La realidad, la detuvo, así sencillamente, y provocó algo en ella. Y fíjate que hay un detalle, para continuar el tema. Cuando Josué estaba luchando y tenía que destruir a los amalecitas, me parece que era Sí. Dios le dio más tiempo. O sea, el sol avanza, pero ahora el sol retrocedió. Claro. Entonces, ese milagro trajo un problema que los científicos de la NASA después estuvieron investigando, y que es el tiempo que le falta el tiempo así para cumplirlo el tiempo, porque se detuvo. Claro. O sea, tú dices, milagro no es algo que, a ver, oramos y el Señor avanza la hora. Es normal, ¿no? El problema es cuando no es normal. Y ese es el punto que queremos analizar. Claro. ¿Cuándo realmente es un milagro y cuándo no lo es? Cuando es ilógico. ¿Cuándo es ilógico o cuándo es sentimental o cuándo es demasiado racional? O sea, todo esto tiene que ver con la razón, como habíamos dicho, que el estudio anterior de la razón, pero también Dios puede romper la razón. Exacto. Yo solamente argumentar de que en este minuto, y para que quede clara la idea, no vamos a hablar de así como en el sentido romántico de un milagro. Por ejemplo, no sé, que Dios perdone nuestros pecados, es como casi un acto de milagroso, o que una mujer dé a luz y cosas así. Todas esas cosas las vamos a dejar como de lado. Ahora solamente vamos a hablar el tema de la detención momentánea de la realidad, de las cosas que lógicamente no podrían pasar sin la intervención de un ser externo a las leyes físicas y que puede y tiene el poder para interrumpir estos momentos, por decirlo así. Sin embargo, dejando, como decías tú, de base de que el máximo milagro es la obra que hizo Dios, pues de hecho sería ilógico desde nuestra racionalidad pensar que Dios mismo se va a hacer hombre y se va a dejar golpear y va a morir a nuestras manos. Claro. Claro. Entonces, Ese es ya el máximo milagro. claro, Claro. dejándola ahí Sí, por sentado. sí, claro. Pero una de las... A lo mejor quizás me estoy adelantando mucho y después Luchito fuera de cámara me reta de nuevo. Pero un creyente puede ser creyente si no cree en milagros. Por supuesto que sí. O sea, el O sea, milagro... ¿puedo ser creyente y no creer en milagros? O sea, debemos creer en los milagros, eso es una parte. Claro. Pero no puede ser que mi vida esté basada en los milagros. Ah, claro, claro. ¿Me entiendes? Pero yo, por ejemplo, para ser creyente, en la base, yo creo que la respuesta lógica sería no. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser creyentes, estamos creyendo en la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. La palabra de Dios dice que nuestro Salvador, que nosotros reconocemos que y es el centro de todo, fue concebido una concepción virginal. Ya ese es un milagro. Claro. No es algo romántico, es algo que solamente, no sé, voy a decirlo como, me voy a aventurar a esa descripción solamente por una información genética incompleta, por decirlo así. No fue de un hombre y una mujer, nació una persona. Entonces, yo no puedo ser creyente, no puedo decir yo creo en Jesucristo y que es mi Salvador, si no creo en milagros, en ese sentido. Pero o sea, hay algo, a lo espera. mejor no creo, no en milagreros. A eso Claro, me sí quiero te referir. entiendo. Pero hay un detalle importante que siempre uno debe tener claro de esto. Que al leer las escrituras completamente, tú te das cuenta de que la vida de Jesús, que los milagros que se hicieron tenían un porqué. Un propósito. O sea, si alguna persona dice yo tengo fe ciega en Cristo, estamos mal. No es realmente un creyente, aunque diga, no, yo he participado toda mi iglesia, yo me arrodillo, tengo la rodilla gastada tanto orar. No, ningún creyente que realmente sea de perogrullo, realmente creyente, puede decir yo tengo fe ciega en Cristo. Cuidado con la cámara. Porque es un error. La concepción, digamos, de nuestro Señor en María, tiene una razón. No es que Dios dijo, voy a hacer a mi hijo, voy a hacer excepción de persona y voy a hacer a mi hijo especial y no voy a permitir que ningún hombre tenga relación con ninguna mujer y ahí voy a... No, tiene una razón.
una razón de la base misma de cuando el hombre cae en pecado. Es importante entender, por eso nuestra fe no está basada, dicen, nuestra fe está basada en hechos reales. Es importante tener en cuenta esto, que las personas como no entienden el propósito de Dios completo y por qué Jesús no nació de relación sexual, digamos normal, como todos nosotros hemos nacido de nuestros padres, ¿cierto? Porque había algo allí que si Jesús es nacido de María y José, lo inhabilita para ser el Salvador. Ese es el punto en esto. Y como tú dijiste, es un milagro. Porque no conozco ninguna mujer virgen realmente, aparte de María, que después, virgen de verdad, digamos que perdió su virginidad cuando Jesús nació, porque ahí la perdió. Entonces, mucha gente dice, yo creo, pero ¿en qué? Ese es el punto en esto, cree. Igual los milagros. Yo creo que Dios, yo un poco autorreferente en esto, llevo más de 34 años de ministerio y Dios ha hecho muchas cosas de sanidad. Pero no es que yo he contado 100 milagros por año. No. Esto, en algún momento, Dios rompe interactúa y rompe, digamos, la rutina nuestra en hacer algo especial. Claro. ¿Me entiendes? O sea, por eso yo empecé hablando de que Pedro caminó sobre las aguas. Jesús caminó sobre las aguas. No conozco ningún otro personaje que haya caminado sobre las aguas, aunque Pedro duró, lo que como diría alguien, duró menos que una parrilla para 50. Pero eso fue, pues. O sea, hay que tener claro. O sea, todo lo que Dios Jesús hizo en cuanto a milagros y sanidad y señales, que las vamos a analizar ahora, Claro. fueron con un propósito real. No se puede creer en Jesús a ciegas. Claro, a ver. Ya me quedo dando vuelta eso de creer en Jesús a ciegas. No puede ser, no se puede dar. ¿Sí? Había un libro de un autor que se llama, a lo mejor el inglés que voy a pronunciar no va a ser tan bueno, se llama Doxer McDowell, algo así. Sí, perdónenme, mis Ya. hermanos de Estados Unidos y todos los que ven el programa, pero soy chileno, entonces, ya. Él tenía un libro que decía, ¿cierto? Como el libro que... Si alguien me ayuda un poco con el libro de... Relacionado con apología. Claro, pero el libro decía que hablaba de la fe en evidencia. En Nuestra evidencia. fe está en evidencia. Ya entiendo. O sea, es el punto. Las iglesias cristianas tienen que tener una evidencia de la fe, clara y precisa. O sea, evidencia significa que si alguien me pregunta por qué Cristo murió en la cruz, ¿qué idea tenía de morir en la cruz? Uno tiene que explicar con hechos científicos, con hechos legales, porque un hecho legal la muerte de Jesús en la cruz. ¿Por qué, digamos, por qué ninguna persona más nació, digamos, así como Jesús? Ya. ¿Me entiendes? Sí, o sea, no hechos es, legales. no es creer en Jesús. Por ejemplo, si yo le estoy hablando, tienes que creer en Jesús porque sí. No, de ninguna- No, porque sí. No. En ese sentido de creer a ciegas. Exactamente, ahí va el punto. Ya. No porque sí, pues. Avancemos entonces. Tenemos claro de que Dios es todopoderoso, creador. No hay alguien antes de él, no hay alguien que lo haya creado. Claro. Él es el máximo en todo. No tiene principio tampoco, es decir, en el sentido de que haya nacido en algún momento. Ni fin de días. Y eso no cabe en nuestra cabeza. Claro. Eso lo tenemos claro, por lo tanto, desde ahí sabemos que los milagros van a venir de él y no del ser humano. El ser humano va a ser un medio. Pero ahora, ¿qué funciones tienen los milagros? Si podemos dividirlo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Claro. Testamento. ¿Qué funciones y qué propósitos quizás ¿Qué cumplieron intención en él? tenía? Claro, Porque- mira, Perdón. empezando desde el principio, o sea, hablemos de cuando Israel en el principio no es esclavo de los egipcios, porque Dios permitió que Jacob entrara con 70 personas a la tierra de Gosén arriba para que se Claro. multiplicaran y tuvieran ahí sus animales y todo. Pasaron 400 años, la escritura dice, y que el faraón que después vino, ¿cierto? Al final, que hay una historia ahí de faraones y una revolución, donde los faraones después fueron generales los que tomaron el lugar. Pero la idea es que no conocían a José, ni la obra de Dios, ni lo que José hizo porque gracias a José, digamos, por medio de Dios, ¿cierto? Le salvó la vida a todos los egipcios. Porque los egipcios eran comido toda la abundancia, pero venían 7 años más, que eran de tremendamente pobreza y de, digamos, escasez de alimentos. O sea, Dios hizo una obra tremenda. Ahora, en 400 años, el pueblo no sabía quién era Dios, se olvidó. O
O sea, ¿quiénes sabían? Los patriarcas y lo que se Claro. fue estableciendo. Y existían otros dioses Claro, allá tenían, religiones. claro, eran con A muchos lo dioses. mejor Politeístas. pasó tanto tiempo que en la mente de los israelitas, y como estaban o sea, como estaban ahí prisioneros, como eran esclavos, consideraban que Dios tenía el conocimiento de Jehová, lo tomaban como un Dios más. Claro, pero ahora tienes que pensar una cosa. Entonces, este es el punto. Lo que Dios hace a través de las señales es mostrarle a la nación que Él realmente rompe la barrera de su creación. Como por ejemplo las plagas. Rompe la barrera de su creación. Ese es el punto. Este es el ejemplo de que si tú construyes una casa de cero, y le poní, no sé, ventanas donde la gente dice, pero ¿cómo voy a tener una ventana acá? O le hacía, no sé, una escala caracol. Claro. Es tu creación. Tú tenías el derecho de desarmar o armar lo que quieras, porque es tu creación ya. Dios creó todas las cosas y tiene el derecho, como creador, como único Señor, de formar y desarmar lo que Él quiera. Reconozcámoslo o no, Él lo tiene. Claro, obvio que sí. Pues entonces, en Romanos hay un pasaje que dice, ¿quién podrá decirle a Dios, te equivocaste? ¿O quién podrá leer la mente de Dios? Entonces, al final, Pablo, al decir estas palabras, él nace en su corazón una alabanza. Dice, oh, profundidad de las riquezas. Entonces, entendiendo que Dios es poderoso en todo. Po. Claro. ¿Entendí? Que nosotros como creación no podemos decirle al Creador que hiciste. Sí, por eso, pero ahí sigue retomando el tema. Con el programa anterior, Claro. a pesar de todas las filosofías que hayan, queremos cambiar, pero el Señor sigue Claro, en su claro, plan, ¿me porque entiendes? sigue siendo suyo. Dale. Entonces, ya, y Dios levanta un hombre, Moisés. Las señales sirvieron para que vieran que Dios no está solo en el papel, ¿cierto? Ujú. O en lo que las personas decían. Como por ejemplo Jacob, José, que seguramente José habló, le enseñó a los hijos de él y a todos los otros Isaac hijos. y Abraham. Claro, a todos ellos le enseñó cómo Dios lo trajo a Egipto, cómo Dios lo hizo Faraón. Todo eso ellos lo sabían. Claro. Conocían la obra de Dios, pero nunca la habían vivido. Claro. Nunca habían sentido. Por ejemplo, ellos hablan de Conocen las historias. la historia. Por ejemplo, los egipcios hablan de Osiris, pero nunca Osiris, no sé, pues Claro. hizo algo que ellos dijeron, oh, Osiris no Claro, estos milagros, entonces podríamos englobar estos milagros, estas grandes señales, porque no podemos poner en duda que los milagros que se hicieron en la época de Moisés fueron uno de los más destacables que tenemos en la Biblia. O sea, hay muchos otros más, pero uno de los más visuales, por decirlo de alguna forma, fueron en este periodo. Entonces, uno de los propósitos que quizás podríamos englobar ahí era que, claro, tú tienes todo este conocimiento en el antiguo tiempo, en este pueblo que estaba 400 años de esclavo, tienes todo este conocimiento práctico, o sea, teórico. Ya, ahora necesito que me conozcas. Mi Exacto, propósito exacto. es empezar a sentar las bases de Israel Claro, y exacto. quién es tu Dios. Totalmente exacto. Porque mira, ¿qué es lo que ocurre? Como les decía, Dios empieza a hacer una obra tremenda y se sale de sus márgenes. Sale de su margen. Y empieza, ¿cierto? Y empieza de Ya menor algo- a mayor. Ya algo prodigioso es Claro, con Moisés. empieza de Salsa. mayor a menor. Po. Empieza primero con milagros pequeños. Claro. Que los brujos que se llamaban Janes y Jambres, así se llamaban los brujos que estaban al lado de Faraón, tenían nombre por si Sí, pero antes ya el Señor se le aparece a Moisés de manera prodigiosa. especial, claro. Y- Pero eso más fue algo personal hacia él, Ah, ya. solo hacia él. O sea, estamos hablando de que Te habla el Moisés pueblo. aparece. Claro. Que Pero ahora los lo que- propósitos eran distintos. el pueblo nunca vio la zarza, Ya. solo Moisés. Y es importante, el pueblo nunca escuchó la voz de Dios. Lo que el pueblo escuchaba es la voz de Moisés. Claro. Pero Moisés escuchó la voz de Dios. Es la diferencia, digamos, de una cosa con otra, para que me entendamos. Entonces, empezó con cosas pequeñas que los brujos podían hacer. O sea, hasta ahí el pueblo miraba así como que, está bien, pero ellos también lo hacen. O sea, pero Dios fue creciendo. Ese es el punto. O sea, nosotros podemos decir, el hombre también puede, pero ¿hasta cuándo? Entonces Dios empieza a subir, pues, a subir, a subir, a subir, y te das cuenta que el hombre no es nada. Porque los primeros brujos transformaron un palo en una culebra, o sea, la culebra era un palo, una madera, se hizo una Claro. culebra, convirtieron el agua en sangre, hicieron lo mismo, Ujú. ¿ya? Hicieron hasta la tercera plaga, pero la cuarta se llenaron de piojos. Aquí hay un punto importante, yo creo que, y si me permiten hacer un paréntesis, yo creo que siempre vamos a estar haciendo el paralelismo de por qué se hacía más en el antiguo tiempo, qué propósito cumplía, y extrapolándolo en el momento actual de por qué ya no se están haciendo eso. Por ejemplo, yo
algo que pensaba hoy día en la mañana era que uno de los milagros también más adelante era la gran columna de fuego, por ejemplo. La gran columna de fuego que calentaba a los israelitas en la noche y después se venía una nube que les daba sombra en el día cuando ya estaban fuera de cuando estaban en el desierto. Entonces yo decía, ya, eso es un milagro que ve la protección de Dios a su pueblo y que también cumplió un propósito, ¿ya? En ese entonces. Pero por ejemplo ahora, si se apareciera una gran columna de fuego de la nada, en cualquier sector del planeta, y una gran columna de nube que le diera protección justamente a un territorio, a un pueblo desamparado, ¿provocaría el mismo efecto? ¿Sería algo así? Yo creo que con los medios actuales y la forma de la gente que ha visto tantos fenómenos físicos comprobados, ¿causaría el mismo efecto que antes? Yo pienso que no. Yo Claro. pienso que no. Volviendo, digamos, para que concluyamos el tema, para Claro. que entendamos un poco del principio, Ahí te contesto a la columna claro, de fuego. Claro, la pregunta al tiro, Vale, vale, o sea, sí. te contesto al tiro, pero mira, entendamos un poco entonces eso. Entonces Dios usó eso para que el pueblo entendiera que Dios era poderoso, ¿cierto? Hasta la última plaga que ya la conocemos. Luego Dios lo sacó a caminar al desierto. El salir a caminar al desierto era un suicidio. Claro. Y no se va a suicidar solo Moisés, se va a suicidar todo un pueblo. Aproximadamente 2,5 millones de habitantes, dicen los Claro. grandes eruditos, otros dicen que eran 3 millones, pero hay que alimentar 3 millones en el desierto, hay que tener agua para 3 millones en el desierto, hay que tener comida y cuánta cosa. O sea, ya eso era, para el mundo normal, era una locura. No se iban a encontrar con ningún supermercado, ningún... Nada. O sea, tenéis que entender de que, ¿cómo estos israelitas deciden irse por el desierto? Es que Dios dijo, vayan por acá. Entonces, Ya. en todo tiempo, Dios mostró su poder sobre ellos, como decía Cristian en la nube ya. Todo tenía un propósito y como tú decías, asentar las bases sobre algo. Ellos, es cierto que esa generación no entró a la tierra prometida, pero los hijos sí. Y Dios tenía apuntado seguramente a los hijos, nunca los... Porque Claro. sabía que los otros no iban a entender, porque traían en el corazón las cosas antiguas. Pero los niños entendieron claramente qué es lo que Dios iba a hacer. O sea, y ellos pasaron y conquistaron la tierra. A través de la escritura, las señales han servido para que el pueblo, como nación, entienda quién es Dios, Como colectivo. en forma colectiva. Así como fracasaron colectivamente, también Claro. fueron también, digamos, llenos colectivamente también. Pero incluso, más que, o sea, para que su pueblo conociera quién es Dios, pero si vemos también más adelante en la historia, sirvió todos estos prodigios y milagros de Moisés para que los pueblos circundantes se dieran cuenta quién es Dios, porque cuando llegaba el pueblo y decía, y estaba ahí a las puertas, los Jericó, por cananeos ejemplo. y los otros, A Jericó también. claro, decían, nosotros sabemos Con Rahab. que Jehová los trajo aquí de forma poderosa. Y ya el miedo se instaló en nuestro pueblo. Nosotros sabemos quién es Jehová. Y sabemos quién los trajo acá. Claro. Y ya estamos así casi entregados. Vamos Claro. a luchar igual por la dureza de nuestro corazón. Pero sirvió también para eso. Claro, por eso hablamos de la señal, ¿me entiendes? Señales. Claro. Y el pueblo, ¿cierto? Rechazó la primera vez entrar a la tierra prometida. Y tuvieron que divagar por 30 años. Pero ese, digamos, en la señal completa nación fracasó. Pero vino la otra nación. Por eso la palabra Deuteronomio significa segunda ley. La palabra Deuteronomio significa segunda ley. Significa no que Dios hizo otro testamento, sino que se imprimió por segunda vez, para que me entiendan palabras simples, y se le pasó a la nueva generación. Tomen, lean esto. Eso es lo que hizo Josué. Tomen. Claro. Deuteronomio, nueva generación. Entonces ellos lucharon con esa visión. Todo eso fue maravilloso, pero en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo entró de otra manera, ¿cierto? Dios actuó así al pueblo, ahora a través de Jesús, los milagros, las señales fueron a las personas Claro. en forma individual. Porque el mensaje de Jesús, si tú te das cuenta, no era al pueblo en sí, sino a la persona. Claro. Tenemos que salvar a A Israel. lo personal. Claro, tenemos que salvar a Israel. Dice, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. Pero al decir oveja, está citando gente. No dice, bueno, yo vine a salvar a Israel y punto. No, él vino a la forma personal. El trato ya no es global, ya no es a nivel nación, es ahora corazón a corazón. Como a los enfermos. Claro, porque no todo Israel está enfermo.
Claro. No es que todo Israel se paralizó un día y Jesús se puso, no sé, en una montaña y tiró y hizo sanidad. No, no, no. Ahora ya es otra cosa. Claro. Entonces, ese es el punto, lo que tenemos que analizar hoy día. Entonces establezcamos que eran propósitos distintos también. Eran propósitos muy distintos. Claro que sí. Y que también una de las... Porque tenemos que ir englobando esa pregunta inicial que hizo Luis. Que uno también de las cosas que... ¿Por qué en el antiguo tiempo se hacían estos milagros y en el tiempo moderno a lo mejor no se hacen tantos tipos de... No estoy diciendo que no haya, pero no se hacen esos prodigios milagrosos tan espectaculares, por decirlo de alguna forma, es porque también en el antiguo tiempo cumplían otro propósito, Claro. otra Sí. forma. De hecho, Insisto, no quiero decir que el poder de Dios haya menguado y que no pueda hacerlo. Estoy diciendo que los propósitos eran distintos. cuando ya Dios hablaba con otros profetas, ya había pasado todo lo que tenía que ver con el peregrinaje en el desierto, mencionaba aquello. Claro. Que recuerden eso. Claro. Así como Claro. yo lo saqué. Claro. Pero no lo volví a hacer. Claro. O sea, por ejemplo, Jesucristo nunca dijo vamos para que todo el pueblo crea en mí y los pueblos circundantes, así como fue con Moisés, entonces estas son las señales. Y que ahí Vamos a una todo el campaña cielo, evangelística sí. no sé, pues, en Claro. Jerusalén. Sin embargo, y sin perjuicio de eso, de que sea global, claramente, también hubieron hechos bien particulares en el Antiguo Testamento. Claro, sí. Naamán, por ejemplo, Claro. Que era un sirio. Claro, sí. eh, Que fue sanado de lepra. Ana, que era estéril y tuvo Claro. de hijo a Samuel. Hubieron casos también bien particulares. Claro. Pero es interesante que el milagro que tú citáis es un milagro que tiene una perspectiva especial. ¿Y cuál es la perspectiva? Dios sanando al impío. O sea, nunca el mensaje fue solo para Israel. Nunca. Pues. Entonces el Antiguo Testamento trata de mostrarte a ti y a mí que Dios tiene los ojos puestos no solo en la nación judía, sino también en los demás. Pues. Lo vemos en Nínive también con... Exactamente. con Jonás. Ahí tú puedes ver ese milagro que se efectúa, Sí. digamos ahí. O sea, y Dios le dice a Ezequías, ¿cierto acaso yo quiero la muerte del impío? No, Claro. no, y también quiero que se salve. Entonces Dios está dando atisbo de lo que iba a hacer en el futuro. Es importante tener en mente esto. O sea, Israel es la niña de los ojos de Dios, es el pueblo escogido por Dios, y todo lo que tú podamos decir y pensar. Pero también Dios iba a salvar. Y Jesús dijo, tengo ovejas que no son de redil. También Claro. habrá un pastor para ellos, o sea, hablando de él mismo. O sea, yo también. Entonces, siempre estuvo ahí esta parte. Hay que tenerla clara. O sea, pero cuando hablamos de una relación personal con el Señor, dentro de esa relación ocurren estas manifestaciones. Claro. ¿Ya? Pero antes de quizás pasar al tiempo moderno y de los milagros, me gustaría que analizaran un poquito qué tipo de milagros hizo Jesús. Porque algunos que quizás podrían pasar más desapercibidos, yo creo que todos los milagros igual son sumamente importantes, pero hay algunos derechamente que son muy notables. O sea, de una persona que le faltaba un brazo, le salió un brazo nuevo. O sea, en una cosa que hubo una creación de la nada. La alimentación de los 5.000 hubo una creación de la nada. O sea, Dios de una porción reducida multiplicó en forma milagrosa. O sea, hay niveles, no quiero decir que hay niveles de milagro, pero hay creaciones de la nada que solamente son atribuidas al ser Hay un que puede detalle, crear de la sí, nada. hay un detalle que quiero decir ahí de ese tema. Justamente ese tema estaba pensando cuando tú estabas hablando. Que en el libro de Génesis, en el primer versículo del libro de Génesis, y el segundo y los terceros, en el primer versículo dice, y Dios creó. Claro. Esa palabra se llama vara, o vará, es la palabra vará, que significa que Dios creó de la nada. Claro. Pero las siguientes palabras que se emplean para Dios creó y separó las aguas y creó, es la palabra asa, que significa reformar. Reformar. Creo y pienso que Jesús reformó cuando hizo el milagro de los panes y los peces. O sea, había, pero es que entendamos una cosa, mira, este milagro es así. Dios colocó una parte y el hombre también. Claro. Había necesidad, sinceramente, así de que Jesús dijera a Pedro, que Jesús le dijera a Pedro y a los discípulos, junten a las personas de 50 en 50, porque daba lo mismo. Claro. Jesús tomó el pan, lo multiplicó y toma, ya, y vengan para acá, ahí está el pan, coman. No, o sea, este milagro tiene una particularidad especial, que es una participación de Dios, una participación del hombre. Siempre va a ser así.
Dios va. Lo que el hombre no puede hacer, Dios lo hace. ¿Me comprende el punto? Entonces, Dios, ¿qué le dijo al hombre ya? Esto no es gratis, o sea, no quiere decir que así, pero ya, ustedes vayan, organicen todo esto, busquen a un niño. ¿No, Jesús, tú crees que no sabía que había un niño con pan? No, Claro. obviamente que sabíamos. Pero ¿qué dice Jesús? Busquen a un niño. Busquen a un niño, busquen a alguien que tenga y buscaron y encontraron, mira, aquí encontramos un niño que tenía, ¿cierto? 3 panes y 2 peces, algo así, y aquí está. Claro. Entonces, es una organización. El hombre hizo su parte. Entonces, ¿qué hace ahora Jesús? Hace la parte de él. Y toma esos panes y los recrea. O sea, cumple la palabra asa, que significa que de ese pan creó todo lo demás. Y se multiplicó, o sea, y se la entregó. Si el propósito de Dios es alimentar a las personas, era obvio. Pero también tú tienes que hacer tu parte. Porque si no caeríamos en un juego vicioso de que Dios va a dar cada día maná, entonces no me levanto a trabajar, no hago esto, no hago lo otro, tal, Dios va a dar siempre. Claro. No, porque este ya iría siendo un círculo vicioso, del cual Dios no va a permitir. Y si te das cuenta, Amán, citaste a Amán, ¿qué tuvo que hacer Amán? ¿Recibió la sanidad de una? No, Podría ser, claro. tuvo que sumergirse 7 veces. 7 veces. Refunfuñando. Refunfuñando y todo. Una, salir, estoy igual. 2, igual. 3, igual. O sea, ¿me entiendes? O sea, lo que estoy diciendo que las sanidades no son un círculo vicioso. Aunque muchos cristianos confunden esto y lo hacen un círculo vicioso. No, si Dios va a hacer. No, si Dios va a proveer. No, y el tipo acostado hasta las 3 de la tarde. Claro. O sea, entendamos, o sea, no tiremos las perlas a los cerdos. O sea, entendamos bien qué es un milagro realmente y cuándo realmente esto es real. Claro, y todo eso tiene su función. Po. Por eso tenemos el trabajo que Dios hace con Moisés para retomar Claro. lo de los patriarcas. Con Moisés viene la etapa esa de Moisés. Después vinieron los profetas, donde también hubieron señales. Por ejemplo, si mal no recuerdo, no recuerdo, pero cuando hace descender fuego del cielo para que Ya, queme el Elías, holocausto. Elías. Entonces una señal al pueblo que Sí. tenía una función, porque de hecho estaban divagando entre dos dioses. Claro. Entonces tiene una función. Después viene ya Jesús con Claro. situaciones bien Pero, particulares. cortito, pero no te olvides la idea. ¿Cuál era la primicia de hacer bajar fuego del cielo? Que Dios es real. Sí, Que Dios existe y el otro no. sí. Esa es la primicia. Por eso, habían objetivos bien claros, no es por nada. Esto no es lo que te cuenta él, esto es real. Claro. Sí. A eso me refiero. Ahí viene también los milagros de Jesús que iban acompañados de la palabra. Claro. Estaba predicando. Déjame leer una cita bíblica de lo que tú estás diciendo para apoyar lo que tú dices. Sí. Dice Mateo capítulo 4, versos 23 y 24. Dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban a todos los que padecían de diversas enfermedades y los que sufrían dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y los sanaba. Entonces estaban con esas funciones. Pues de hecho, Jesús venía a cumplir profecías. Y esas eran, por ejemplo, las de Isaías, que la lee Jesús en el templo, que dice que Él cargó nuestras enfermedades, por ejemplo. Entonces tenían esas funciones. Y venían a apoyar también la palabra y la buena nueva. A pesar de que después algunos no creyeron, pues apostataron. Sí, a mí me gustaría argumentar acá y también darle como un sobregiro, y antes de irnos a break, porque ya estamos un poquito pesados, es de que hacer el paralelismo de que en ese entonces, por ejemplo, Elías hizo descender fuego del cielo para que descubrieran al pueblo que estaba ahí corrompido, de que había un Dios y que ese Dios era el real, por sobre todos los otros o uno en particular. Pero en un momento Jesús dice, le piden una señal y él dice, no, generación adúltera, van a tener, la única señal que van a tener ustedes, eso que él había hecho muchos milagros, es la señal de Jonás cuando, aludiendo al mismo que iba a morir 3 días y que iba a resucitar. Y también, paralelamente, Jesucristo mismo, que Dios mismo, que tiene todo el poder y autoridad, iba a ciertos lugares y la palabra, claro, la Biblia nos enseña de que en algunos lugares no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe de las personas. Entonces, los milagros están
y quizás esto lo podríamos dejar como pregunta, ¿los milagros están conectados directamente con la fe o son independientes? Buena pregunta. Vamos a ir a una pausa comercial. A servir un Sí, cafecito. servir un cafecito y continuamos con el que se nos quede en el tintero. Esa muy buena pregunta. Así que hacemos un saludo con ¿Dónde está el ustedes con tintero? cafecito, si es que están ahí. Ya después de este cafecito, Cafecito virtual para mí. por eso el podcast se llama Café Retorno. Vamos bueno ahí para el café, así que damos gracias a los chiquillos. Por eso se nota que cada vez vamos hablando más rápido y más así Sí. como desesperados, porque ya van 2, 3. Bueno, no sé si lo hemos saludado, está ahí Aníbal y está Jaciel, ahí en los controles. Sí. Bueno, si bien englobando, Dios hacía esos milagros, esas señales, mejor dicho, lógicamente milagrosas, pero que eran señales para el pueblo. Después con los profetas vinieron algunas cosas bien puntuales, pero Jesús ya empezó a tratar de manera individual. Claro. Y ya vemos tanto esos prodigios sobrenaturales, como caminar sobre las aguas, como detener la tormenta, como alimentar a 5.000 hombres solamente, habían ahí niños, había mujeres, con esos pocos panes, esos pocos peces, pero después hubieron ya milagros muy particulares y muy individuales, donde Jesús, y tu pregunta, Cristian, es si eso está unido con la fe. Los milagros. Los milagros están unidos con la fe. Si vemos en el pasado, era la fe quizás de uno solo, en este caso Moisés. La fe de Abraham, el padre de la fe, él creyó, su señora no creyó. Claro. Incluso la fe, no directamente de la persona sanada, sino que, por ejemplo, la persona que descolgaron del techo. La fe de tus amigos te ha sanado a ti. Claro. Quiero decir que esa persona Sí, después... claro, ahí Pero tenés ver la fe de ellos, dice. Claro, te me adelantaste. Porque perdón. quería ir a que, por ejemplo, Naamán fue arrogante, para hacer una comparación. Naamán fue arrogante, es decir, ¿por qué si tengo aguas más limpias? En Damasco tengo ríos muy Exactamente, lindos. ¿qué voy a hacer acá? Pero vemos un contraste, y ahí lo que está diciendo, un contraste cuando Jesús empieza a decir, no lo dice con todo, pero Jesús empieza a decir, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Claro. Y ahí hay varios casos. Por ejemplo, la mujer con flujo de sangre. Por ejemplo, Jairo también un también. gentil, que era este romano, que Jesús le dice que se haga como Claro. lo planteaste. Claro, como yo dije. creo que la fe tiene un detonante. Y el detonante es el punto en lo que tú crees. Por ejemplo, la mujer, ¿qué creía? Si tan solo tocar el manto. Un manto es un manto. ¿Me entiendes? No es que el manto tenga poder. El que lo llevaba puesto tenía el poder, pero no el manto. Sí. Pero fue el detonante de la mujer decir, si tan solo tocar el manto. ¿Ves? Cuando... Y fue un detonante incluso si la acción en sí estaba incluso errónea, ya Claro. que el manto, incluso Claro. por ejemplo, no tiene que ver, obviamente todos conocemos que no tiene que ver con la ropa, pero el romano le dice, yo soy hombre que tiene a otros bajo autoridad, tengo subordinados, pues si yo le doy una orden, esa se va a cumplir, y si yo entiendo que tú tienes subordinado todas estas cosas, y que si tú das la orden, Sí, se va a... porque ahora el objeto, por así decirlo, de mi fe ya es único, es exclusivo. En este caso es Jesús. Claro, Jesús es la fe puesta claro, en Jesús, pero puesta en Jesús, en la palabra, y lo que Jesús puede hacer. Y el propósito que Y va a el- cumplir. claro, porque la escritura dice en Hebreos, cierto, capítulo 11, el verso 6, Sí. dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Exactamente. O sea, hay que tener claro que la fe es todo. Ahora bien, si Jesús dice, y yo leo en la escritura, que Dios puede sanar, entonces mi fe está clara en que Jesús puede hacerlo. Puede Claro. hacerlo. ¿Me entiendes? Puede hacerlo. Pero hay personajes en la Biblia interesantes, como por ejemplo Pablo,
que tenía una enfermedad. Los eruditos Exacto. bíblicos dicen que contrajo malaria en los ojos, o sea, que le salía pus por los ojos y lo iba dejando un poco como ciego. Y de hecho hay una historia del apóstol Pablo, cuando estaba siendo juzgado, alguien lo bofeteó po, y le dice algo feo contra el que lo ¿Por mandó qué me bofetear. bofetea? Pared Por blanqueada, pared parece. blanqueada. Entonces el que le dice, estás ofendiendo a un príncipe de Israel, que no se podía hacer. Entonces dice que Pablo dijo, es que no me fijé quién era, no vi bien quién era. Claro. No creo que se iba a sacarla con eso, no, sino que porque realmente él no vio realmente quién era. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, Me parece que a los Gálatas también le dice, ustedes hubiesen sido capaces de sacarse sus ojos. claro, No entonces, recuerdo si fue en el local. pero Jesús no lo sanó. Pues, dice, Claro. muchas veces he rogado por esta sanidad, pero Jesús le dijo, bástate mi Pero gracia ahí, porque mi claro, poder ahí se el- perfecciona. Hay esa pregunta, por ejemplo, y que podemos tener una fácil respuesta. ¿Tenía falta de fe, Pablo? No, No tenía No, falta de fe. no. Pero el propósito de que él cargara con esa enfermedad, Él que mismo no lo fue dice. sanada, que él mismo Pero- lo dice después, ¿Eh? es distinto. Ya, claro, yo- porque él yo dice, quisiera- Dios me colocó este aguijón, digamos, para que no me exalte Claro. de Y entonces, sobremanera. ahí tenemos tres factores. El poder de Dios, la fe y el propósito. Quizás Claro. hay más factores, pero ahí Claro. tenemos tres que ya estamos descubriendo. Sí, yo quisiera crear ese también debate, ¿no? Dice ahí que es, porque la Biblia nos dice específicamente el aguijón sea precisamente sus ojos. Claro, Esa es una de las conclusiones que Claro, sacamos. claro. Es decir, que quisiera yo dejar claro que Pablo no dice, oré por la enfermedad de mis ojos. No dice eso No, la Biblia. pero sí dice dice que- oré por un aguijón. claro. Y ahí hay un montón de interpretaciones. Ahora, lo que sí sabemos es que Pablo sí tenía esa enfermedad de los ojos. Porque ya vimos esos dos pasajes, pues, de que tenía ese problema en los ojos y de que el otro dice, ustedes hubiesen sido capaces de sacarse sus ojos para dármelo. Pero yo pienso si es que ese aguijón en realidad era la enfermedad o no. Porque puede que Claro, Claro, haber sido- puede que haya sido un problema aún mucho más grande, incluso Claro. pues, estoy especulando, Sí, sí. que Pablo diga, a mí ni me importa mi ojo, ni siquiera oro por mis ojos. Lo que me afecta, y ahí empezamos a otras, por ejemplo, lo que él perseguía, los asesinatos que vio. Claro, pero por Pero, eso por mismo ejemplo, él dice en Primera de Corintios, dice que al último en aparecer fue a mí, dice, como un abortivo, porque yo perseguí la iglesia. Claro. También está la otra conjetura de que el apóstol tenía una culpabilidad, Claro. constantemente la culpa de haber perseguido a la iglesia, e Claro. incluso, que estuvo acuérdate, con Esteban. claro, en el capítulo 8, ¿cierto? Él estaba ahí cuando mataron a Esteban. Claro. Le pasaron a su Pero- ropa y él consintió. De igual forma, esa enfermedad, su ministerio a lo mejor hubiera sido más sencillo, estoy especulando también, si esa enfermedad hubiera sido sanada. O sea, de repente tiene que decir, mira con cuán grandes letras, tenía que hacer mansas letras Sí. para ver lo que No, estaba escribiendo. O sea, Mi intención es que podamos poner todas las Claro. cartas sobre la mesa. Claro. Todas las Claro. cartas sobre la mesa. Pero- porque puede, por ejemplo, Pablo tampoco creo yo que oraba por especulación esta, que queda ahí. Por el dinero, porque también él dice, sé vivir en abundancia, sé vivir en Claro. escasez. Es decir, que creo yo de Pablo que él era muy fuerte también emocionalmente y que ese aguijón no necesariamente haya sido esos ojos, porque no lo dice. Claro. Dice, Claro. oré por la enfermedad de mis ojos y el Señor no me quiso sanar. Claro, No dice eso. ¿no? Claro. Claro. Pero también hay que tener claro de que si el aguijón era un asunto espiritual, y Pablo lo da a entender cuando dice que es el abortivo, el menor de todo, porque perseguí la iglesia, entonces cuando el aguijón era, acuérdate quién eres o qué fuiste, Mm. o sea, ¿a dónde te sacó Dios? ¿Qué es lo que hacías y qué es lo que haces ahora? No se te olvide enaltecerte. Claro, Claro. no se te olvide que es por gracia. Sí. Entonces yo creo que a lo mejor puede ser que ese haya sido el aguijón del apóstol. Bueno, cuando lleguemos al cielo le preguntamos, Sí. oiga, ¿cuál era? Ahora, para que estaba yo con los milagros de Jesús, después quisiera que pasáramos a los apóstoles po, y a Pablo. Pero en los milagros de Jesús es interesante que es el manto de Jesús. Ahora también está el paralítico de Betesda, me parece que es, Sí. y él estaba confiando en la fuente, Claro. en la fuente que tocaba el ángel. Claro, Y decía que está ahí 38 años. claro. Viene Jesús y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano?
Y la respuesta de él, porque no lo había escuchado debido a que no estaba, quizás le responde como a cualquiera, y le dice, es que he querido llegar a la fuente, pero otros me ganan. Jesús le dice, pero yo te estoy preguntando, ¿tú quieres ser sano? Porque puede que el Sí. paralítico no haya querido. Bueno, no vamos a hacer un devocional de eso, pero Jesús lo sana. Claro. Entonces, en algunas ocasiones, para ir identificando patrones, Jesús le dice a la mujer, tu fe te ha sanado, sentí poder que salió de mí. Al centurión o al romano le dice, no he visto fe más grande Claro. que la tuya aquí dentro de esa ciudad. Pero al paralítico le pregunta. Después viene también otro ciego, me parece, y él sí Claro. quiere... Claro. Pero, por ejemplo, los milagros sobre las enfermedades, el Señor tiene poder sobre ellas. Sí, Los milagros de tener la tempestad y caminar sobre las aguas significa que Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Los milagros de echar fuera demonios significa que Jesús está en control, ¿cierto? Y que es más poderoso que todos los demonios. Y los demonios se someten a él. sí. O sea, cada milagro tiene una espectacularidad de lo que es Jesús. Exacto. Ahí entramos ya a otro aspecto que es el tema de los demonios. Cuando Claro. Jesús echa fuera también demonios, que otro milagro. Claro. Que otro milagro, porque el que está endemoniado tiene una fuerza sobrenatural, está hablando otro idioma quizás, en fin. Y lo que hace Jesús es echar fuera demonios y los fariseos lo acusan. Lo acusan y le dicen es porque él es parte de el diablo. Y ahí Jesús dice, si el diablo hiciera esto, significa que está dividido. Claro. Pero si el Hijo del Hombre lo hace, Claro, claro. Entonces, los milagros tienen la particularidad de mostrar una faceta de Dios. Vuelvo a lo mismo, Dios es el creador, por tanto sigue teniendo el control. Y sigue teniendo el control de todo, de los ángeles caídos, del pecador, Claro. de su hijo, ¿cierto? De nosotros, los hijos de Dios, y todo lo que tú querés decirme, Él sigue teniendo el control. sí. O sea, Dios sigue siendo el Dios personal que está entre nosotros, en nuestro corazón, y que tiene sujeto a todas las cosas en este mundo. O sea, por eso es importante y que de vez en cuando se relaciona, ¿cierto?, con sus hijos, ¿cierto?, haciendo algunas obras para recordarnos que, porque como que a nosotros se nos olvida que Dios sigue siendo personal. Claro. Y nunca una estatua, ni nunca un crucifijo, ni nunca nada de eso. O sea, entonces, ahora bien, yo creo que Dios sana específicamente. Que Dios hace sanidades específicas. Ya. O sea, que no es ni a la masa, ni al grupo de gente, ni nada de eso. Yo he tratado de buscar Si, por sanidades. ejemplo, si fuera la masa, ¿causaría el mismo impacto ahora? No lo causaría. ¿Que una señal milagrosa en el cielo causaría el mismo impacto? Yo creo que no. Yo creo que en el tiempo actual le buscaríamos N vueltas como para decir fue un fenómeno de tal, fue un fenómeno de tal, que la luz solar, que las estrellas, Claro, etc. pero yo pienso y creo que en este tiempo, Dios sí quiere sanar a la gente. Dios sí quiere hacer sanidades. Pero hoy en día la sanidad y los milagros de Dios se ha vuelto mercancía. Ahí entramos al A otro un problema. tema, claro, a un tema de mercancía. A la fe en la fe. La fe y La declaración. claro. Entonces, ya no cumple el propósito genuino de Dios. Ya. No lo cumple. Y al no cumplirlo, entonces se torna un show más, una cosa que al final termina desilusionando a quienes vienen a pedir algo así. Planteo una pregunta. ¿Hay menos milagros en el tiempo actual porque también nuestra fe ha sido disminuida y diluida? ¿Puede darse también por eso? Puede darse también, pero también puede ser que se ha ido cumpliendo una escritura que dice que en los postreros tiempos se levantarán falsos maestros, ¿cierto? Como hubo falsos profetas, también falsos maestros. Claro. Como falsos profetas que dicen decir algo especial o que tienen poder de sanar cosas. Uno ve, es cosa de mirar que en nuestro país siempre cada cierto tiempo aparecen personas de otros países y hacen campaña evangelística. Claro, ponen una carpa Claro, gigante. una y carpa empiezan a hacer gigante donde vienen muchas personas y al final, sinceramente, al final de todas estas personas que pasan, ¿cuántos realmente son sanadas y cuánto realmente Dios quiere sanar? Porque el enganche, ¿cuál es? De que tú vayas a una campaña evangelística, la sanidad, ¿po? Claro. ¿Es realmente escuchar la palabra de Dios? Esa es la pregunta. Si la campaña dijera, venga a escuchar la palabra de Dios, nada más. No hables de milagros, ni una cosa, solamente pongas así, te invitamos a escuchar la palabra de Dios, va a venir, no sé, un predicador no sé cuánto, y va a hablar solo la palabra de Dios. ¿Cuánta gente iría?
Mm. Sí, yo sé de eso que tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser, que la sacan de estos patrones. Por eso mi intención ha sido en todo este rato identificar patrones de cómo lo hacía Jesús. Yo podría concluir que Jesús hacía como él quería. ¿Me entiendes? Es decir, o tocaban su manto, o él simplemente iba y preguntaba, o él iba y propiciaba el milagro. Con los discípulos Claro. es distinto y ahí podemos repasarlo. Entonces, te puedo identificar ahí que el patrón de Jesús no es un patrón fijo en este caso. Claro, El método de cómo lo hace no es fijo. exacto. Así que si hablamos de cómo debiéramos hacer los milagros, veamos cómo era Jesús. No, Jesús lo hacía, no. Claro. Simplemente. Es que lo que quiero decir es que los que hacen este tipo de campaña, lo que yo sé es que está el mensaje y para respaldar el mensaje va el tema de que pasen los enfermos para comprobar de que lo que estoy diciendo es cierto. Claro. De ahí creo yo que debemos ver los frutos en definitiva del que está predicando. Los frutos del que está predicando, porque hay varios que si uno lee libros de ellos o predicaciones, están ahí en la palabra. Pero si de repente uno puede ver otro video, otro acto, están haciendo la risa santa, están haciendo Claro. la línea de poder, están haciendo el que tocan y se caen, Claro. o que simplemente empujan. ¿Qué sentido tiene todo eso? Entonces eso termina desacreditando algo que podría ser genuino, podría ser honesto. Y ahí tenemos, por ejemplo, el libro Cristianismo en Crisis, que en la época de los 90 apareció harto, donde era harto este tema de la fe en la fe, Claro. los milagros, junto con otras cosas sin sentido. Porque el milagro tiene un sentido, Claro. viene a bendecir a una persona, pero en la línea de fuego... Y Y todo ese teniendo, tipo de cosas. teniendo esa secuencia lógica, por ejemplo, no podríamos decir, como también los milagros tienen una proporción directa o una función directa con la fe, como todos esos milagreros, falsos profetas, falsos pastores, han diluido la fe de las personas porque son productos que se venden sin mayor propósito y fraudulentos. Entonces en nuestro tiempo, creo yo, en nuestro moderno tiempo postmoderno, citando el capítulo pasado, la fe se ha diluido tanto también que podríamos aplicar el versículo que dice Jesucristo. No se hicieron muchos milagros en este lugar porque la fe también, no había fe en este lugar. Sí, También yo creo que, y esto se da, y yo creo que la gente que nos está escuchando puede concordar con esto, de que yo cuando era niño se hacían campañas evangelísticas y pasaba gente, pasaba harta gente, no toda, pero sí, por ejemplo, no sé, un concierto de alabanza, o no sé, pues se daba una película en ese tiempo, impactaba a la gente. La gente tenía fe igual, tenía mayor fe que antes, perdón, que ahora, y pasaba y decía, ya, yo quiero hacer la oración y daba el paso. Ahora hacemos N cosas, no estoy diciendo que la gente no pase, pero encuentro que los corazones, ahora en este último momento, están mucho más endurecidos que antes. Que los cimientos de la fe se han movido tanto en forma global, ya en nuestro país y en otras partes, que es mucho más difícil. Yo encuentro que, por ejemplo, las personas es mucho más difícil ahora que puedan creer y que puedan tener una fe genuina, no sé, pues en una campaña evangelística o algo así. No estoy diciendo que no se haga, sí. pero también es profético. En una parte también de la Biblia nos dice que en los últimos momentos la fe de la gente se va a enfriar y que mucha gente va a apostatar de su fe. claro. Pero de ese pasaje es importante, creo yo, destacar que no es la intención, creo yo, del Señor que se diluya, Claro. sino que es las cosas que van pasando. Por eso creo que en la iglesia nos va pasando ese temor. Es decir, que vamos a orar por una sanidad y si lo creemos y lo vamos a hacer. Pero como está por personas que han enseñado de esa manera, que yo no creo que esté mal, pero donde después hay otras cosas que son absurdas, entonces desacredita a esa persona, lo que llamamos falso profeta. Por lo tanto, si él también está haciendo milagros y debido a las otras acciones, después ya se ve mal que yo, por ejemplo, quiera orar por una sanidad y vamos a pedirle, eso es como raro. Y eso también ha ido afectando, creo yo, nuestra dinámica Claro. de fe también en la iglesia, porque me muevo ya con más temor.
¿Se entiende? Y lo otro, también han sacado un montón de libros que es fe en la fe. Simplemente porque creo, se va a dar. Y, Claro. y tiene que ser firme. Y se malinterpreta también pasajes, porque es, si tú dices que a esta montaña que se vaya y lo crees con todo tu corazón, eso va a pasar. Entonces de eso se crea también una doctrina, porque ya no es la fe puesta en Jesús, sino que es la fe puesta en la fe, en la declaración. Y Claro. eso nos va creando también Sí. Por eso duda y cuestionamiento. hay milagros verdaderos y milagros mentirosos. Hay que tener claro esto, mira. Si Dios quiere sanar, a alguna persona de la congregación, cualquiera sea esta, no tengo que hacer una oración de 1 hora. Claro. Sí, ¿Me ese- entiendes? Ni hacer una oración de 1 hora como obligando a Dios todo ese rato, mientras yo oro a que Dios haga algo. Porque Dios es soberano. Es soberano. La palabra significa que Él es dueño de hacer cuando Él estime conveniente esto. Claro. Ahora bien, nosotros podemos orar con palabras muy sencillas. Señor, si es tu voluntad, sánalo. Y Dios dice, sí, sí, es mi voluntad. El sanar a esa persona, ¿cierto? Porque él va a sentir algo que Dios hizo, alguna corriente, me imagino, algo en forma personal, ¿cierto? Y va a dar testimonio de que Dios lo sanó. Pero también detrás de esta sanidad tiene que haber frutos de esto. Frutos de, no sé, pues si el hombre era ciego, ahora veo, voy a escribir un libro acerca Claro. de Dios. O sea, soy paralítico, ahora voy a dedicarme a predicarle a todo el mundo que el Señor me sacó la silla de ruedas. O sea, tiene propósito esto, pero no es el propósito mostrarme adelante y decirle a todo el mundo que Dios hizo esto. Claro. Porque Jesucristo, ¿qué le decía a la gente? Vayan y cuéntenle a todo el mundo, o decía, cállate, no le digas a nadie. Exacto. sí, sobre eso ya entrarnos y como en dirección a la conclusión. Vamos en dirección Claro. a la conclusión. ¿Mm? Los apóstoles a propósito de lo que usted decía de que no eran oraciones muy largas, Pedro lo que dice, lo que tengo, te doy. ¿Y qué es lo que tenía Pedro? ¿A qué se refería? Se refería fe. al Espíritu Santo, Claro. a su fe puesta en Jesús, a Claro. su creencia firme en Jesús. Sí. ¿A quién es Jesús? Lo vi. Por Claro. lo tanto, esto tengo. No tengo dinero. Claro. Pero en el nombre de Jesús, se sano. Entonces, también hay otra pregunta. Es si nosotros oramos como oraban Perfecto. los apóstoles. O bien tenemos la fe que tenían los apóstoles. Y eso yo creo que es un cuestionamiento que debemos hacernos a qué ha flaqueado. Yo creo también en los milagros, porque existe otro movimiento dentro del cristianismo que es que ya cesaron y que no tienen ninguna función. Claro. Y que el Señor no va a hacer ningún milagro más, pero- porque tenían una función. Yo no, pues yo creo que el Señor sí lo hace, pero ¿por qué quizás vemos Esa es la Pero doctrina equivocada de la secesión. Pero respondiendo a esa pregunta genuinamente, porque me parece una muy buena pregunta. ¿Tenemos la misma fe que tenían los apóstoles? ¿Se ha ido menguando? Lo que yo creo, perdón, No englobando a todos, sí, siempre. es que nosotros debemos conocer, lo hablo de manera muy personal, conocer quién es Cristo. De hecho, aquellos que hablan de milagros se toman de eso. Por eso yo encuentro que no lo toman mal, pero cuando uno ve las otras cosas es como que se desacredita, Claro. lamentablemente. Por ejemplo, enseñar el nombre de Jesús, cuando Jesús dice, no han pedido nada en mi nombre, entonces de aquí en adelante mi nombre pedirán y será. Claro. Entonces ese pasaje, el pasaje de si lo piden con fe, la montaña se va a correr acá. Claro. Que dice también Hebreos, como usted lo citaba, si nos vamos a acercar a Dios, es decir, si vamos a pedir un milagro, una sanidad particular, que sea acercándose con fe, Claro. si no, no va a resultar. Entonces, creo que nosotros debemos ir a la palabra, en definitiva, no con la importancia, yo voy en dirección ya a la conclusión, no con la importancia del milagro. Quiero hacer milagros. ¿Qué eras? No, quiero conocer a Cristo. Claro. Quiero conocer el propósito de Dios. Pablo habla harto de eso. Pablo habla de que nosotros estamos en Él. Estamos en Él. Habla de que somos el cuerpo de Él, por lo tanto somos la ejecución de lo que Él hizo. Jesús dijo, ustedes mayores cosas harán. Entonces yo invito a no tener esos temores a pesar de las personas que hayamos visto, sino que creamos lo que Jesús puede hacer. Claro. Dios dice, Dios es el mismo ayer, Hoy y siempre. hoy y siempre, por lo tanto no cambia. Si vemos que en el antiguo hacían señales y habían esos milagros, debemos acercarnos así.
y saber quién tenemos. Yo creo, y con esto termino mi intervención, que la obra de Cristo es grande, tremenda, lo que el Señor consiguió en la cruz. Entonces, es volver a esa fe. Y eso primero tiene que cambiar nuestra vida. Por eso le digo, la importancia no está en los milagros, sino en lo que hacemos. Y de ahí nos vamos moviendo en circunstancias que se vayan presentando, como orar, por ejemplo, por una sanidad o incluso por una sanidad absolutamente milagrosa, Claro. como un cáncer. En fin. Ya, en ese sentido, una pregunta abierta para que también podamos ir teniendo algunos ejemplos un poco más prácticos. ¿Han sido partícipes de un milagro? ¿Han visto un milagro? ¿O han sido usados por Dios para hacer un milagro, una sanidad? O sea, a mí lo personal yo sí. Ya. Podrían, Vale. sin dar nombre igual, pero ¿cómo funcionó para ti? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo fue la experiencia? O sea, la experiencia es ir, orar por una persona en el hospital que estaba desahuciada y fui con otra hermana más de la iglesia. Oramos, y el Señor hace así, como su voluntad, se pone y la señora se incorpora. ¿Cómo fue la oración? Cortita, Sencilla. sencilla, no necesitan, porque, bueno, lo mismo, siempre yo he creído que somos los instrumentos, pero Dios no necesita una charla. O sea, Claro. mi charla no quiere decir que el poder de Dios se aumente con mi charla, sino simplemente Claro. yo tengo que ser un instrumento de Dios, nada más que eso, y entenderlo bien. El milagro no son mis manos, el milagro no son mi cabeza, ni nada de eso. El milagro viene directamente y el poder es de Pero, Dios. ¿cómo estaba la persona y cómo estuvo después? Es que me interesa saber Claro, que la gente es que nos que- está escuchando y que quizá está con la curiosidad de cómo funciona esto, que no todos tienen el conocimiento, Claro, que quizás claro, o sea, llevamos todos. La persona fue sanada, pero al tiempo no caminó con el Señor. Que Ya. es lo que decimos, bueno, Dios le dio una oportunidad, pero a veces desperdiciamos esa oportunidad. Ya. O sea, para el rey Josafat también parece que fue lo mismo. Isaías se devolvió cuando el rey le dijo, cierto, que fue primero a decirle un mensaje. Oye, arregla todo, pone a tu hijo en el trono porque te vienes conmigo, te mueres. Claro. Y el rey se dio vuelta y lloró y te he servido todos estos años. Y tuvo que devolverse Isaías para decirle, Dios te da 15 años. Ahora, ese proceso, ¿cierto?, trajo como consecuencia que naciera otro hijo llamado Manasés, el cual fue horrible Ujú. e incluso creo que se dice que él mató a Isaías, lo aserró. Entonces, el proceso estaba ahí, cubierto ahí. O sea, si Dios va a sanar a alguien de alguna enfermedad, tiene propósito sobre él, sobre algo. Pero si va a sanar para que la persona se olvide de Dios completamente y no sepamos más de él o de ella, entonces, ¿cuál es el propósito de aquello? Claro. O sea, yo creo que Dios no da ninguna pincelada sin que lleve el pincel, lleve algún color. O sea, todo va de acuerdo a lo que Dios hace. Y con esto también yo concluyo ya. Y este es un propósito grande, mira. Dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel, en lo interior. Estaban en el cepo. O sea, tenían las manos y los pies así, en el cepo. Estaban cantando himnos. O sea, cualquiera, quien canta himno es un dolor tremendo. Si una sola posición del cuerpo, los calambres. Y dice que estaban cantando himnos y vino un terremoto. Terremoto que no se sabe si ocurrió en toda la ciudad. A lo mejor fue en la pura cárcel, dice que se abrió las puertas. Entonces el guardia, cuando vio que las puertas se abrieron, se iba a matar, pues se le escaparon los prisioneros. La pena de muerte era, te le escaparon, tú vas a ese lugar y te matamos. Y dice que gritó de adentro, ¿cuánto se llama Pablo? No te hagas ningún daño, porque estamos todos aquí. Entonces dice que él pidió una antorcha y se acercó tiritando y vio que estaban todos adentro y preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Claro. O sea, cuando tú vas a una casa a visitar a alguien, cuando tú vas a orar por alguien, Hubo una cuando- señal ahí. Claro, puede haber una señal tremenda, aunque tú no te des cuenta, aunque la persona no diga nada, pero Dios está haciendo algo. Claro. Está usando la depresión de esta dama para que tú vayas a orar, está usando el dolor de cabeza de este hermano o la enfermedad de este niño para que tú vayas e impongas las manos. O sea, eso es una muestra de que hay un propósito y Dios te está usando a ti o a mí. Sí, Pedro dice precisamente eso, pues, después de haber sanado a un cojo, la curación de un cojo, y que después saltó, anduvo andando y todo el asunto, pusieron sus ojos sobre ellos y dice, ¿por qué se maravillan? ¿Por qué se maravillan de esto? ¿Y por qué ponen los ojos en nosotros? Como si nosotros tuviésemos el poder o la piedad
de que hubiésemos hecho andar a este hombre. Después él dice en el versículo 16 del capítulo 3 de Hechos, y por la fe en su nombre, la fe de Jesús, a este que vosotros viste y conociste, le ha confirmado su nombre. En definitiva, siempre darle la gloria a Jesús. Claro. Yo creo que Pedro hace eso, lógicamente tenía que hacerlo, pero si no lo hiciera, pongámoslo en ese aspecto, Pedro no hace ningún milagro más. Claro. Es decir, que la gloria debe ser reconocida Claro. al autor. Claro. Reconocer que tú eres instrumento y no Dios. Sí. ¿Tú, Cristian, algo? No, yo, bueno, tenía en el pensamiento de que, así como la descripción que hizo mi papá del milagro que pasó ahí, yo creo que muchas de las personas que sanó Jesucristo también debe haberle pasado lo mismo, porque o sea, que en el momento tuvieron fe y cosas así, quizás en su caminar después menguó un poco y quizás el milagro en sí no tuvo el propósito de que pudiese caminar en fe. Yo creo que eso pasa también. Sin embargo, el milagro en este entonces, o lo que estamos tratando de comunicar, es que es una de las herramientas, que tiene que cumplir un propósito, que tiene que haber fe, que Jesucristo, a través de nosotros, sus humildes canales, puede ocupar, pero no es un propósito en sí para que alguien pueda creer en Dios. O sea, hay Exactamente. mucha gente, y Jesucristo así lo dice, pues hay muchas personas que no oyeron ni vieron, y aún así creyeron, y que eso es más loable que una persona que en sí mismo haya vivido un milagro y que en el momento o posteriormente no esté caminando. Sí. Claro, porque al igual que nuestros hijos no se van a centrar simplemente en el dulce que le damos, el regalo que le damos, sino que se centran en su papá, en el amor que hay detrás, y eso es Claro. una añadidura nomás. Así también el tema de los milagros. Debemos conocer, queridos oyentes, a nuestro Dios. Debemos conocer quién es, sus intenciones, quién es Jesús, quiénes somos nosotros. A veces nos queda algo en el tintero, quién es también Satanás. Y Satanás no tiene ese poder de hacer de la nada. Simplemente ahí tenía un pasaje que decía en Tesalonicenses 2, del 8 al 9, que Satanás hace prodigios mentirosos, es decir, Claro, engañadores. engaños. Entonces, es conocer a Dios, y de ahí vendrán ese tipo de cosas tan importantes para nosotros de manera física, como es la sanidad también de una enfermedad, pero no es nuestro objetivo, sino conocerle, disfrutar de Él, amarle, ser canales de Él y siempre dar la gloria. Eso, queridos amigos, nos vemos. Muchas gracias. Gracias Por por sintonizarnos. recibirnos en su casa. Adiós.